Padre, una vez más nos ponemos delante de ti, Señor, y queremos pedir tu gracia derramada sobre nosotros en esta hora, donde vamos a abrir la Biblia, Señor, y vamos compartir un texto de tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo alumbre nuestra mente, nuestros corazones, y por encima de todo nos lleve a la sumisión a Jesucristo y al reconocimiento de Dios como nuestro Padre bondadoso. Así oramos en el nombre de Jesús y te rogamos que cada persona que está conectada en esta hora reciba de tu parte una administración poderosa. En el nombre de Jesús oramos, oh Padre. Amén. Gloria a Dios. Me gustaría leer con vosotros el texto que está en Juan, Evangelio según escribió San Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14, versos 16 y 17. Amén. Juan, capítulo 14, versos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Gloria a Dios. Qué palabra poderosa esa palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿no? Lo que me encanta en ese texto es que Jesús está en sus últimos días básicamente sobre la faz de la tierra, el Hijo y el Espíritu Santo. Note que el verso 16, palabras de Jesús. Él ha dicho, y yo rogaré al Padre. Son palabras del propio Cristo. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Y qué consolador o qué otro consolador es este? Es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué maravilla cuando nosotros tenemos esa certeza, esa seguridad de que Dios está con nosotros y en nosotros. Y lo hace por medio de su Espíritu Santo. Y me gustaría en esa tarde hablar justamente sobre esa conexión, sobre esa unidad que hay entre las personas del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que no forman ahí tres dioses, no forman ahí tres señores, sino uno solo Dios y uno solo Señor. Es interesante que es imposible para nosotros cristianos dejar de reconocer el Dios que nosotros creemos, el Dios que adoramos, como el Dios que es una Trinidad. Hay mucha gente que quiere muchas veces conocer al Padre sin conocer al Hijo y al Espíritu. Sería primero error de uno, ¿no? Intentar conocer al Padre sin el Hijo y sin el Espíritu Santo. Cuando nosotros intentamos establecer una conexión con ese Dios que no entendemos que es una Trinidad y que no tiene unidad con el Hijo y con el Espíritu Santo, nosotros caemos en un error muy grosero y a la vez también a veces muy sutil, ¿no? Grosero porque en las Escrituras Sagradas el Dios que se revela es el Dios que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y muy sutil porque si nosotros despreciamos
la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo, nosotros estaremos relacionándonos, mejor dicho, no relacionándonos, pero intentando conocer a un ser que es frío, distante, a un ser que está lejos de nosotros, a un ser que se presenta a nosotros como un objeto de discusión, pero no como un ser digno de adoración. Ese Dios que nosotros intentamos investigar, conocer, sin la mediación del Hijo y sin la mediación del Espíritu Santo, es un Dios que pertenece muchas veces al ámbito de la academia, al ámbito de las discusiones filosóficas, pero no es el Dios de la Biblia, no es el Dios de la iglesia, no es ese Dios que nosotros solemos adorar. ¿Por qué? Porque es un Dios frío, es un Dios distante, es un Dios que está lejano de nosotros. Es importante, mis hermanos, que nosotros entendamos que nos distanciamos de los movimientos macroecuménicos que quieren muchas veces hacer de ese Dios un Dios, o traer la identidad de un Dios común, ¿no? a todas las religiones. Nosotros no nos acercamos a ese tipo de pensamiento porque en el Nuevo Testamento el Dios que se presenta a nosotros es el Dios revelado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. El segundo error que uno puede cometer cuando intenta conocer a Dios, ¿no? Cuando intenta acercarse a Dios, es considerar apenas la persona del Espíritu Santo y despreciar o menospreciar la persona del Hijo y la persona del Padre. Es el opuesto, ¿no? de lo que hemos dicho anteriormente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros consideramos solamente la persona del Espíritu Santo, nosotros nos quedamos sin referencia, sin un referente seguro para que podamos seguir adelante en nuestro conocimiento del Señor. Si nosotros consideramos solamente la persona del Espíritu Santo, haremos seguramente de las experiencias personales o de las experiencias en grupo el supremo juez que dicta la sentencia de cómo Dios es. Y eso es un problema. ¿Cuántas veces quizás tú hayas escuchado de uno diciendo, Dios me habló, Dios me dijo, yo he sentido, y es verdad que Dios habla, es verdad que uno puede percibir la presencia de Dios, percibir y discernir la voz de Dios hablando así. Ahora, es importante también que nosotros tengamos y entendamos que el Espíritu Santo es el Espíritu que proviene del Padre y es el mismo Espíritu que proviene del Hijo. No podemos tener en cuenta, no podemos dejar, mejor dicho, de tener en cuenta que hay una asociación necesaria entre la persona del Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo. Es un peligro intentar conocer a Dios simplemente por medio del Espíritu Santo, sin considerar que ese Espíritu ha sido enviado por el Padre y por el Hijo. El tercer error que muchas veces nosotros o alguien puede cometer, ¿no? que uno puede cometer, es de intentar conocer el Hijo sin el Padre y sin el Espíritu Santo. Eso es un problema. Hay gente que considera solamente a Jesucristo, ¿no? A Jesucristo, lo que Cristo ha hecho en la cruz es suficiente y todo eso. Y es verdad, lo que Cristo ha hecho en la cruz para nuestra salvación es suficiente. Pero nosotros necesitamos comprender que ese énfasis exclusivo en la obra de Cristo en la cruz del Calvario no quita, no desabona otras experiencias espirituales que provienen justamente de la obra de Cristo en la cruz. Si nosotros intentamos conocer al Hijo sin el Padre, nosotros nos quedamos sin referencia. Nos preguntamos, ¿dónde viene Cristo? Pero ¿por qué nosotros asociamos Cristo al Padre Celestial
nosotros sabemos dónde viene Cristo. Cristo mismo ha dicho en Juan capítulo 10, verso 30, yo y el Padre uno somos. Es importante que tengamos esa referencia segura. Y si nosotros intentamos conocer al Hijo de Dios, a Jesucristo, sin el Espíritu Santo, es algo prácticamente imposible. ¿Y sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que aplica en nosotros la obra que Cristo ha hecho en la cruz. Tú te arrepientes, te consideras y reconoces que eres pecador porque el Espíritu Santo te convence. Juan capítulo 16, verso 8, habla justamente de eso, que el Espíritu Santo convencerá al mundo de la justicia, del pecado y del juicio. Y está interesante que el Espíritu Santo es ese Espíritu que aplica, repito, en nosotros la obra de Cristo en la cruz, ¿no? Que torna real en nosotros, en nuestras vidas, lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. En Romanos capítulo 8, verso 11, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice una cosa muy interesante, que el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos, vivificará nuestros cuerpos mortales. O sea, aquello que el Espíritu produjo en Cristo, producirá en nosotros. De modo que conocer a Cristo, intentar conocer a Dios solamente por medio de Cristo y solamente sin considerar el Padre, sin considerar la persona del Espíritu Santo, es una imposibilidad. Hace de Cristo meramente un revolucionario, hace de Cristo meramente una persona buena, hace de Cristo no tu Salvador. ¿Por qué? Porque si no hay Padre, si no hay Espíritu Santo, cuando tú conoces a Cristo, Él se torna alguien igual o semejante a Buda, a Mahoma y a cualquier otro líder político o espiritual que hubo en la faz de la tierra. Pero cuando consideras a Cristo, teniendo como referencia que Él vino del Padre y que Él ha dejado su Espíritu, es distinto. El cuarto error que uno muchas veces comete cuando quiere conocer a Dios, ¿no?, es intentar conocer al Hijo y al Espíritu Santo sin el Padre. Nosotros sabemos, mis amados hermanos y hermanas y los que están conectados con nosotros en esta hora, que Jesucristo se ha muerto por nosotros en la cruz y por medio de Él, y solamente por medio de Él, nosotros tenemos salvación. Encontramos la salvación en Cristo Jesús. Y como acabo de deciros, solamente por medio del Espíritu Santo, la obra de Cristo es aplicada de verdad en nuestras vidas. Si nosotros desconsideramos la persona del Padre y nos apegamos solamente a la persona del Hijo y del Espíritu Santo, podemos caer en un error muy significativo. ¿Y cuál es? El hecho de pensar que Cristo se ha muerto por nosotros, que el Espíritu Santo es aquel que aplica las bendiciones oriundas de la cruz en nuestras vidas, y que Dios sirve solamente para eso. Dios sirve solamente para bendecirme. Dios sirve solamente para ayudarme. Dios sirve solamente para cumplir con mis deseos y suplir mis necesidades. Y nos olvidamos que hay un Padre celestial. Y ese Padre celestial es el Padre que ha enviado al Hijo y ha enviado al Espíritu Santo de Dios. Nosotros pasamos, si no reconocemos la existencia de un Padre celestial, nosotros, mis hermanos, pasamos a pensar, o podemos pensar que Dios, que el Padre es simplemente un servidor nuestro que está ahí para atender nuestros pedidos, nuestras peticiones. Cuando miramos la vida de Cristo, nosotros nos damos cuenta de una cosa muy importante. Es que aunque Cristo bendiga y haya sanado la gente que estaba, ¿no?, necesitada, y cuando Él estaba en la tierra, ¿no?, que Él ha ministrado sanidad, ha ministrado liberación, ha ministrado consuelo, conforto, ¿no? Cuando nosotros entendemos
que Cristo es poderoso para hacer todo eso, y gloria a Dios que lo es, y gloria a Dios que su Espíritu habita en nosotros y nos capacita también a que seamos usados por Dios de la misma manera como Cristo fue usado. Debemos considerar que Cristo siempre vivió para atender las órdenes del Padre Celestial. Cristo não vivia, mis hermanos, para simplesmente satisfazer as necessidades humanas. Cristo vivió para la gloria de Dios y reveló esa gloria del Padre, reveló ese deseo del Padre de bendecir, de sanar, de liberar, de salvar a la gente, de cambiar sus circunstancias, de cambiar sus vidas. Y cuando entendemos que lo que recibimos de Cristo y del Espíritu Santo es apenas el comienzo, ¿no? Es apenas como que una entrada, ¿no? Cuando vamos a comer en el restaurante, ¿no? Primero viene la entrada, ¿no? Es apenas la entrada de lo que está por venir. Nosotros nos sometemos al Padre con mucha alegría y con mucho ánimo. 4 errores cuando uno quiere conocer a Dios. Quiere conocer al Padre sin el Hijo y sin el Espíritu. Quiere conocer al Espíritu sin el Padre y sin el Hijo. Quiere conocer al Hijo sin el Padre y sin el Espíritu. Y quiere conocer al Espíritu y al Hijo sin el Padre. 4 errores básicos. Nosotros entendemos que el Dios que adoramos es el Dios que se reveló en el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por eso que en Juan 14, 16 está escrito, y yo rogaré al Padre. Mira la unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús ha dicho, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Aleluya. Cristo estaba enseñando a sus discípulos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. 3 personas involucradas aquí. Uno solo Dios, uno solo Señor, que se revela en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Me gustaría en esa tarde que tú considerases una cosa muy importante. Cristo ha dicho que enviaría el otro consolador, el Espíritu de verdad, que estaría con nosotros y habitaría en nosotros. Si hasta hoy tú no tienes esa certeza de que Dios habita en ti y está contigo, yo te animo a recibir a Cristo como Señor y Salvador. Yo te animo a arrepentirte de tus pecados, de tus fallos, de tus transgresiones. Yo te animo a hacer una oración al Señor, al Padre Celestial en esa tarde, entregando tu vida a ese Dios que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. A ese Dios que es una Trinidad. Al Padre que ha enviado el Hijo y el Espíritu. Al Hijo que ha venido bajo autoridad del Padre, pero ha actuado bajo el poder del Espíritu, y a ese Espíritu que ha sido enviado por el Padre y que glorifica a Cristo Jesús. Hay una unidad, hay una belleza, hay una armonía entre las personas de la Trinidad. Nuestra fe es una fe trinitaria. Y lo que Cristo está diciendo es que Él enviaría otro consolador, el Espíritu de verdad que estaría con nosotros y en nosotros. Si tú quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador, tú puedes hacer una oración hoy. Y hay una cosa que tú puedes estar preguntando, pero ¿cómo sabré yo que Dios está habitando en mí? Si has escuchado la palabra de Dios y tú crees en tu corazón que Cristo es el Señor y declaras con tu boca, porque estás convicto en tu corazón de esa realidad. Y si tú entiendes
ahora y ves al Padre Celestial como un Padre y no como un ser distante, de esa manera, cuando eso es generado en tu corazón, significa que el Espíritu está habitando en ti. Es interesante que en Romanos capítulo 8, verso 15, la Biblia nos afirma que nadie puede clamar, mejor dicho, que el Espíritu Santo es aquel que nos capacita a clamar Abba, Padre. Jesucristo nos enseñó a orar y llamar a Jehová de Padre, de Abba. Abba. Abba es la palabra que un niño utilizaba. Un niño que no sabía mucho sobre su padre, no sabía el nombre completo de su padre, no sabía el DNI de su padre, no sabía el color de piel de su padre, pero lo comprendía, lo entendía, lo reconocía como decía Abba. Y Cristo nos enseñó a orar diciendo Abba, Padre. Tú puedes clamar hoy al Señor de los cielos, llamándole de Abba, Papá, Padre Celestial, mi Papá. Tú puedes orar así en esta hora. 1 Corintios capítulo 12, verso 3 nos afirma que solamente por el Espíritu de Dios nosotros podemos declarar Jesucristo es Señor. Si tú quieres hoy, deseas abrazar la fe en Cristo, necesitas reconocer a Cristo como Señor. Eso significa que tú no mandas más en ti mismo, pero tú vas a atender a lo que Cristo demanda de ti. Tú vas a ser obediente a Él. Y son estas dos verdades, reconocer a Dios como Padre y reconocer a Cristo como Señor, que son la espina dorsal de la fe cristiana, de la experiencia cristiana. De modo que hoy nosotros estamos viviendo un tiempo donde la religión institucional está fallida. Hay una falencia de la religión institucional. Pero Cristo sigue vivo. Y ese Cristo que ha actuado en nuestras vidas, nosotros compartimos contigo. Nosotros estamos aquí para decir que Él es Dios, que Él es Señor, que Él te ama, que Él tiene un plan en tu vida y que no te abandonará. En lo bueno y en lo malo, Cristo estará contigo. Dios estará contigo, porque Cristo ha dicho que rogaría al Padre que enviara otro consolador. Y ese otro consolador, que era el Espíritu de la verdad, estaría con nosotros y en nosotros. Si tú has entendido tu necesidad, la necesidad de conocer a ese Dios que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si tú has entendido que no hay cómo separar uno del otro, pero que ellos trabajan en conjunto. El Espíritu te convence por medio de la palabra predicada que tú necesitas de Cristo para que seas añadido a la familia de Dios como hijo del Padre Celestial. Si has entendido eso, te pido que cierre tus ojos, que baje tu cabeza y que hagas conmigo una oración. Porque ese Dios que nosotros proclamamos en esta tarde, el Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, te ama. Nosotros nos fijamos muchas veces en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ha ejecutado la obra de salvación para nosotros. Se ha muerto en la cruz, pero ha resucitado para que nosotros pudiésemos estar aquí en esta tarde, proclamando con mucha seguridad que el Espíritu habita en nosotros. Y nosotros somos hijos del Padre Celestial. Por eso nos tratamos como hermanos. Fuimos adoptados en Cristo por Dios el Padre. Y tenemos un sello en nosotros, su Espíritu. Su Espíritu que hace real la obediencia a Jesucristo y consecuentemente al Padre Celestial. Oremos. Ora conmigo. Padre Santo, en esta hora, yo me arrepiento de mis pecados. Y de verdad reconozco
a Cristo como Señor y Salvador, porque deseo de verdad ser hijo del Padre Celestial. Y te ruego en esta hora que tu Espíritu venga a habitar en mí, transformando mi ser, dándome la convicción, la certeza de que soy tu hijo y dándome el poder para obedecer a Cristo. Te pido gozo, te pido paz, te pido amor, te pido fe, te pido esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.